Reflexiones que transforman. Bienvenidos nuevamente. ¿Quieres vivir la vida en grande? Pues estás en el lugar perfecto, aquí con Nubis Fernández. Y sí, vivir la vida en grande significa muchas cosas. Por ejemplo, tener paz, tener seguridad, sentirse pleno o plena. Vivir en grande es tener esa satisfacción de haber alcanzado los proyectos o metas que te has planificado, que te has planteado, y a su vez que puedan llenar las expectativas que tenías ante lo que has deseado. Vive en grande, y sueña en grande. Con Nubis Fernández. Vamos a compartir un tema espectacular, me gusta mucho. Porque constantemente estamos viviendo situaciones difíciles, pero a veces no sabemos cómo manejarlas. Y entonces no tenemos tampoco las reglas básicas, cómo manejar un conflicto, cómo tratarlo, cómo canalizarlo. Y ahí es donde vienen las diferentes situaciones que generan enemistad, frustración, desconsuelo. Y es muy triste cuando se pasa a esa etapa porque no se ha podido resolver lo que realmente se tiene que resolver. Pero hoy yo te tengo una buena noticia. Aquí, a través de En Grande con Nubis Fernández, vamos a dar unos tips para que los pongas en práctica y puedas de hoy en adelante, cada vez que se te presente una situación nada satisfactoria, tengas ese nivel y esa altura para afrontarla de manera bien profesional. Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la regla básica para que el conflicto salga de la mejor manera y que no tengamos una enemistad o una frustración? Hay reglas básicas para muchas cosas, hay estrategias, hay planteamientos que podemos hacer y que nos van a ayudar. Podemos planificar para ir a trabajar un día, una jornada diferente, podemos planificar un viaje, podemos tener técnicas o reglas para acordar con alguien una estrategia de trabajo, pero resulta que cuando se nos viene encima una situación difícil, lo que son las reglas o el trato para manejar el conflicto no la tenemos a la mano. Una de las cosas que nosotros tenemos que entrenar el manejo de la conversación. Sí, porque no conversamos, gritamos, nos excusamos. Y dicen por ahí que el que se excusa, se acusa. Y vivimos la vida precisamente buscando tener la razón. Y si no entrenamos la conversación en cómo nos vamos a dirigir, reflexionando desde mi punto de vista, mi falla, mi defecto o lo que yo hice que no estuvo bien, y cuando me vaya a manejar ese conflicto, bueno, manejarlo con ese razonamiento, con una conversación sana y saludable, resumiendo lo que voy a decir, invitando a la otra persona al silencio mientras yo le expongo cómo me siento ante esa situación. Y bueno, es importantísimo que nosotros entrenemos cómo manejar esa conversación, que entrenemos el hablar, que entrenemos nuestro gesticular, que entrenemos nuestra corporalidad, que entrenemos nuestro lenguaje verbal y corporal. Eso es importantísimo si queremos salir victoriosos ante un conflicto, porque no es fácil. A veces queremos tener la razón y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Sin embargo, es una actitud de alguien que ama la vida y que la vive en grande. Otro de los aspectos importantes es el respeto. Realmente cuando se hace arder el furor, el irrespeto sale rápidamente. Empiezan a sacarse en cara las cosas, si le compartiste alguna experiencia o te la compartieron. Sencillamente al abrir tu boca le vas a decir, pero cuando a ti te pasó o lo que tú viviste, y empieza esa condena, cosa que no es de Dios. Debemos evitar esa conducta negativa porque si no tenemos el respeto delante, entonces no vamos a esperar que seamos respetados. O sea, respeto con respeto se paga. Entonces debemos tratar ese tema de manera directa, pero de forma bien respetuosa. Usar palabras cálidas, palabras suaves. De hecho, hay un pasaje bíblico en Proverbios 15, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Facilito. Aquí te lo dice sencillamente, una blanda respuesta. Pero ¿qué sucede?
Sucede que a veces no queremos dar una blanda respuesta, primero porque vamos a denotar debilidad. Segundo, porque no queremos perder en el conflicto. Y tercero, porque creemos que somos dueños de la verdad, que tenemos la razón. Y resulta que cuando nosotros discutimos, el mapa no es el territorio. Lo que esa persona dice, piensa, eso es suyo, y ese es su mapa. Y nosotros debemos respetar su punto de vista. Debemos respetar su forma, su modo. Sin embargo, yo debo tener una actitud, una forma, un modo y un punto de vista que le haga ver a esa persona que las cosas pueden ser diferentes. Entonces es importantísimo para manejar el conflicto aplicar esta fórmula. Se transformarán todos los conflictos en soluciones. Llevar cada conflicto, el objetivo es una solución. Cómo conversamos, cómo nos dirigimos y qué vamos a expresar. Siempre se habla del tú. Tú no me escuchas, tú no me quieres, tú no has cumplido tu promesa, tú siempre me interrumpes cuando hablo. Y ese tú es condenativo. Cuando una persona siente que solo le dices tú, le estás atacando. Sin darte cuenta le estás atacando y también le estás irrespetando. Porque aquí no se trata que seas la víctima, aquí se trata que seas el héroe, que seas la heroína. Entonces no vas a venir a decir es que tú, porque cuando tú señalas y dices que tú me tratas mal, es que tú me irrespetas, sencillamente le estás dando fuerza a esa persona y estás diciendo que tú eres una víctima. Tú eres responsable de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, como eres responsable en manejar un conflicto de manera positiva. Por ejemplo, yo en estos días mi esposo me trae galletas Club Social, pero yo vivo en una alimentación sana fabulosa. Pero esas galletas son tentadoras. Y yo vengo y me como mis galletas y después me siento un poquito, como quien dice, me salí de mi norma. Y digo, si mi esposo no me trajera esas galletas, yo no rompiera mi dieta. Entonces yo soy la víctima y él es el villano. Cuando yo puedo decir, yo no me la como, sencillamente. Ahí están, me gustan, son exquisitas, pero yo tengo dominio propio para vencer las ganas de comérmelas y no buscar un victimario y ser yo la víctima de mi esposo porque me trae la galleta. Entonces, que tú me haces romper la dieta, que tú me haces fallar, tampoco. Que tú me haces aquello y lo otro, no. Nosotros no podemos tener mentalidad de víctima. Nosotros tenemos que tener mentalidad de guerrero. Que yo no me lo como, que yo esto no lo acepto, que yo esto no lo comparto. Pero siempre con el respeto por delante. Así que el famoso tú es una connotación provocadora que no facilita nada para resolver el conflicto o el problema. Lo otro es que nosotros debemos usar esas frases mágicas que son yo. Cuando tú dices yo, tú estás asumiendo y estás quitándole la culpa a la otra persona. Yo me siento. Y eso expresa un sentimiento lo más claro y sincero posible cuando lo digas. Cuando tú se describe el problema que da pie a ese sentimiento. Cuando le dices por qué, ahí le vas a explicar la razón del problema. Y cuando le dices me gustaría, ahí le estás sugiriendo a la persona que de manera o de qué manera podría solucionarse el problema. Cuando nosotros aplicamos el yo me siento, el cuando tú, el por qué y el me gustaría, estamos aplicando la frase mágica para convertir el problema o el conflicto en una solución. Ejemplo, yo me siento muy triste cuando tú me interrumpes mientras estoy hablando alguna cosa en la cena con mis hijos, con los amigos, etcétera, 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 porque estas interrupciones hacen que no valores lo suficiente mis opiniones. Una vez que digamos esto, vamos a agregarle y me gustaría que me escucharas en silencio hasta que acabara lo que yo tenga que decir y compartir con todos. ¿Ves que es fácil? No es nada difícil. Lo que pasa es que empezamos a llenarnos de ira, queremos tener la razón, nos ofendemos con facilidad, caemos en la mentalidad de víctima y empezamos a atacar. Cuando la intención de un conflicto es mostrar nuestra madurez, nuestra entereza para poder afrontarlo. No nuestras debilidades y flaquezas, no, madurez, entereza. Y esa madurez va a reflejar y va a proyectar tanto que todo el que te mire o la persona con quien estás en conflicto va a querer modelarte, va a querer ser como tú.
Ya les compartí el pasaje bíblico, Proverbios 15:1-2, donde Dios nos habla que la respuesta blanda quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Y hay una frase también célebre, que es la de Albert Einstein, que dice: no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. Y eso es lo que nos falta muchas veces ante un conflicto, es comprender. Mire, cuando usted humaniza a la persona con quien tiene la diferencia, ve sus debilidades, evalúa sus flaquezas, evalúa su actitud, evalúa todas sus carencias, allí usted va a empezar a comprenderle. Y en la medida que le empieza a comprender, va a empezar también a bajar su furor y va entonces a ponerse en su lugar y va a comprenderla de una manera tan humana que va a terminar consolándole. La intención de un conflicto no es buscar quién tiene la razón, debe ser más bien ganar. Tú que estás teniendo estas herramientas, vas a tener armas para cuando mañana te toque un conflicto poder ayudar a la persona. Hay algo muy importante y es que cuando hay un conflicto tendemos a atacar a la persona. Y no debemos atacar a la persona, debemos atacar el problema, la dificultad, la raíz del problema, no a la persona. Vamos a ser conscientes, vamos a ser maduros, vamos a ser humanos. Vamos a tener la vida en grande, pero con conciencia. Y allí vamos a darnos cuenta en que realmente el conflicto es una tontería, sea justo, sea sensato. Y bueno, como siempre les digo, escuchando y sea abierto para que la posición de la otra persona usted pueda escucharla. Por ejemplo, ¿qué me quieres decir? No empiece con esta discusión que es bastante desagradable cuando dicen: ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? No use esa frase, esos términos, que lo que generan es más desagrado. Procure más bien comprender y luego ser comprendido. Escuche el propósito de entender sin buscar culpables. Demuéstrele a la persona comprensión, como ya le dije hace rato, comprensión, repitiendo que hay cosas que usted le da la razón, pero que podría manejarla de otra forma. Reencuadre. Sí, mira, tienes razón, pero me gustaría también que se pudiera manejar de esta otra forma. Reencuadre, aprenda a reencuadrar. Y bueno, revele su posición sin defenderse atacando, sino de una manera más sencilla, menos provocativa y buscando ser comprendido de la mejor manera posible. Debemos ganarnos la confianza de las personas en vez de buscar enemistades. Debemos confiar en lo que decimos, qué es lo que queremos decir. También podemos crearnos desafíos, pues en el sentido de que me voy a quedar callado, no voy a decir nada negativo, no voy a juzgar. Cuando vaya un conflicto, haga esa práctica y desafíese a sí mismo y prométase a sí mismo: por hoy no voy a hacer que las cosas sean como yo quiero, no voy a tener un estado negativo, voy a esperar. Y así le estamos dando al otro, a la otra parte, el derecho de responsabilizarse y nosotros también nos vamos responsabilizando. Para despedir, te invito a que administres bien tus propios estados y temores, que descanses en la sabiduría en que Dios te pueda dar, la fortaleza que Dios te pueda dar, y no ataques. No ataques, ni bombardees, ni menosprecies a nadie. La vida es bella y la calidad de vida se basa en que tú seas un buen ser humano, que tengas un buen sentimiento, que seas una persona amable y honrable. Así que usa tu lenguaje limpio, no uses sarcasmo, no menosprecies. Da el amor que se necesita y establece un diálogo, no un monólogo. Y bueno, finalizamos. Me despido de todos ustedes. Gracias por estar allí presente. Gracias por escucharme cada día. Y hasta una próxima oportunidad. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte o síguenos a través de Instagram, @engrande_piso Nubis Fernández, o a través de nuestro canal YouTube, Nubis Fernández. Y recuerda, vive en grande con Nubis Fernández.